Vamos a continuar con la trascendental lectura del Srimad Bhagavatam, Ujú. aprovechando la gran asociación de Sandipani Muni Das Prabhu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. A ver, estamos en el tercer canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 15, descripción del reino de Dios. Ayer leímos hasta el texto 34. Analizamos el tema de la armonía y en ese texto se habla del castigo, que debe de ser para beneficiar. Entonces estamos aquí en ese momento crucial cuando los cuatro Kumaras se enojan mucho al ver que los porteros no los dejaron entrar y se habló de que también existen los sentidos, mismo si son alma liberada, de toda manera, cuando uno usa los sentidos para el servicio, existen también todas las emociones y también el enojo. Pero vamos a escuchar a Prabhu Sandipani Muni sobre el siguiente texto 35. 35, ¿eh? Ya empezamos a cantarlo. ¿Sí? O si quieres hacer algún comentario, como tú quieras, Prabhu. Ok. Tesham itiram ubhavadharya goram tam brahmadandam anivaranamastra pugai sadyo harer anucharorubhibhyatastat padagraho apatatam atikaratena. ¿Todos queremos cantar juntos una vez este? Ok. Sí. Otra vez juntos. Te llame tiram ubhavadharya goram tam brahmadandam anivaranamastra pugai sadyo harerucharo urubhibhyatastat padagraho apatatamati katarena. ¿Hacemos los synonyms palabra por palabra o no? Normalmente. Normalmente no hacemos, pero Ok. Traducción. Cuando los porteros de Vaikunta Loka, que ciertamente eran devotos del Señor, se dieron cuenta de los brahmanas los iban a maldecir, inmediatamente se llenaron de temor y cayeron a los pies de los brahmanas con gran ansiedad, pues la maldición de un brahmana no la puede contrarrestar ninguna clase de arma. Significado. Aunque por casualidad los porteros cometieron un error al impedir a los brahmanas cruzar la puerta de Vaikunta, inmediatamente se dieron cuenta de lo serio de la maldición. Hay muchos tipos de ofensas, pero la mayor ofensa es ofender a un devoto del Señor, como también los porteros eran devotos del Señor. Pudieron entender su equivocación y se aterrorizaron cuando los cuatro Kumaras estaban a punto de maldecirles. Om Adgyanatimirandasya Gananjana Shalakaya Chakshunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Entonces, muy interesante, ¿no? Como siendo personas en un sentido de autoridad en las diferentes puertas de Vaikunta, ¿no? La puerta más íntima para entrar son en una posición de autoridad, de decir quién puede entrar, quién no puede entrar, ¿no? Entonces tienen poder. Entonces,
how you say, doorkeepers en español, los porteros, ¿no? Porteros. Um, aún no son sin responsabilidad, no son sin, how you say, they're not without, como deber, ¿no? Sí, Entonces, por no hacerlo bien y por ofender a esos brahmanas, um, el maldición de un brahmana es tan poderoso que no se puede ¿cómo se llama en español? contrarrestar. Contrarrestar con ninguna arma, porque es una energía más sutil, ¿no? Armas solo te pueden afectar más físicamente, o si eres un kshatriya más poderoso, tal vez hay armas que también son más sutiles, ¿no? Como cuando en la batalla de Kurukshetra había armas que pueden afectar la luz, que pueden afectar the weather, Lima. el clima, ¿no? O también, como vemos en el pasatiempo de Srimad Bhagavatam, uno que se puede mandar y solo afecta directamente al vientre a veces, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de armas más burdos y más sutiles, pero más sutil aún que eso es la palabra de un brahmana. La palabra, si da una maldición o bendición, es muy poderoso, ¿no? Se dice en las escrituras que hay cuatro tipos de Vak. Vak significa, en latín este es vok, ¿no? Como vocal, en inglés vocal, ¿no? En sánscrito es el raíz de todas esas palabras en idiomas europeos también es vak, que significa la voz. Entonces hay también niveles, ¿no? De vak sutil y vak burdo, ¿no? Cuatro niveles. Entonces uno se llama Vaikari vak, que es lo que escuchamos, ¿no? De la boca, lo que se puede grabar. El único sonido que hace los humanos, que se puede grabar con micrófono, ¿no? Es Vaikari. Vaikari significa vicar, manifiesto. ¿Manifiesto? Como algo presente a los sentidos. Audible se dice en español, tal vez, ¿no? Y otro se llama Madhyamavak. Madhyamavak es algo que uno puede oír solo, pero nadie puede oír. En general, nadie puede oírlo. Eso se llama how you say, la voz interna. O cuando pensamos algo, muchas veces si queremos pensar en algún idea, como con palabras, podemos oírlo adentro de la mente, ¿no? Pero tal vez no lo digamos, ¿no? O hay una enfermedad que se llama Tourette's, el síndrome de Tourette's. ¿Alguien conoce? No sé en español si es así. Tourette's syndrome. Es una enfermedad, ¿no? Algo. Sí. Que la gente cuando piensa en algo no tienen control si sale o no de la boca. Entonces, si alguien está en la calle, oh, esa persona, su camisa es bien fea, así hablan en la calle, porque no pueden controlar, no pueden distinguir entre lo que piensan y lo que digan. Sí, síndrome de Tourette en español, ¿no? Pero en general sí tenemos una distinción entre lo que pensamos y lo que hablamos, pero aún pensamos sin palabras, ¿no? También por eso dicen que en sociología o psicología, que el idioma, la complejidad o a qué nivel avanzado es de un idioma afecta nuestra manera de pensar, en qué nivel podemos pensar profundamente o no. Por ejemplo, si vas, en general los idiomas tienen como unos 10 de miles de palabras, ¿no? 10.000, 20.000, 30.000. Pero hay idiomas que tienen mucho. Inglés, por ejemplo, tiene un vocabulario muy grande. Porque inglés es una mezcla de latín y de uno de los hijos de latín francés, entonces francés es un poco diferente. Y luego el alemán viejo, y ahora prestaron muchas otras palabras, ¿no? Como de griego, diferentes lugares, palabras científicas. Entonces inglés es un híbrido, se llama en español, que tiene muchos palabras, ¿no? Pero si vas a como un país como Fiji, y fijiano solo tienen como unos miles de palabras. Entonces, cuando no puedes pensar, cuando no tienes comunicación, bueno, no puedes comunicar cosas más avanzadas, ¿no? Por eso se dice que sánscrito es lo más avanzado, porque, bueno, sánscrito también tiene un vocabulario no tan loco como
grande, pero se puede aprender, pero también tiene la posibilidad de crear más palabras porque tiene sus raíces muy firmes, sus raíces verbales, ¿no? Entonces, por ejemplo, computador no existió también hace unos décadas, ¿no? Pero en sánscrito se puede crear porque computador significa, no sé en español, pero en inglés comput es como algo parecido a la palabra calculador, ¿no? Entonces, desde ahí se puede crear la palabra en sánscrito. Por eso es muy apropiado siempre estudiar la escritura en sánscrito, porque tienen más nivel de complejidad, es más fácil explicar cosas elaboradas, avanzadas, ¿no? Entonces, Vak número 2 se llama eso, ¿no? De la mente. Y otro se llama Pashyanti. Pashyanti significa ver. Pashanti que es, por ejemplo, si tienes una idea, una visión, algo más intelectual, algo más abstracto, eso es otro nivel que se llama Pashanti que es o, por ejemplo, si tus sentidos están pensando algo y tu inteligencia piensa algo. Pero los brahmanas son muy conectados al último nivel de sonido, que es lo más sutil, que es directamente del alma. Eso se llama Paravak. Eso es la diferencia. Cuando hay un devoto nuevo, no muy avanzado, cuando hablamos la escritura como yo, hablamos no tan del Parabak, hablamos más de la mente o de la inteligencia, ¿no? De la Pashyantivak o Vaikarivak. Pero los devotos puros son tan poderosos que solo a veces una palabra te puede convertir en devoto, porque hablan de la plataforma de Paravak. Entonces, eso es lo mismo que pasa con los brahmanas cuando dan maldiciones. Los brahmanas que son puros, su palabra es tan poderoso que es directamente protegido por Dios. Por eso se dice que cuando un brahmana dice algo, se convierte en la verdad. Normalmente hablamos de la verdad, pero cuando hay un brahmana genuino, si dice algo, se convierte en la verdad, sus palabras. Entonces tiene ese nivel de poder, ¿no? Entonces los brahmanas no son, how you say, they're not loose when they speak. Sueltos, ¿sí dice? No sé en español. Sus palabras no salen así sin pensar. ¿Cómo dices? No, sí, no, no son en vano. Sí, hablan muy cuidadosamente. Un ejemplo muy bueno de eso es Srila Jayadvaita Swami Maharaj, ¿no? Lo que era el editor principal, ¿no? De los libros de Srila Prabhupada, uno de los sannyasis más respetados, más puros, ¿no? En su comportamiento, en su prédica, en su vida en general, sus intercambios sociales, ¿no? Entonces, Jayadvaita Maharaj a veces cuando tiene a veces preguntas y respuestas, se dice, question answer session. Sí. Solo te da una respuesta de one sentence, así, ¿no? Como 10 palabras y ya. Muy corto, pero muy poderoso que te hace un impacto muy fuerte. Porque así son Paravak. Paravak es muy fuerte porque viene de una plataforma más trascendental, ¿no? Entonces, cuando hay un maldición así de un brahmana tan poderoso, no se puede evitarlo. Por eso Es un dicen poco... que un buen orador explica la sentencia concreta, ¿no? Sin Mm, demasiado eh, palabras, o sea, lo que está mencionando de Jayadvaita ujú, Maharaj, como que mm, sabe dar la esencia del mensaje. sí. Perdón. Hay un dicho en inglés de un hombre. Voy a ver si puedo encontrarlo. Sí, porque hay un concepto en filosofía, no es necesariamente todo el tiempo correcto, pero en general es correcto. En inglés se llama parsimony. ¿Conoces esa idea? Parsimony. Parsimony en Spanish. Parsimonia, que es la explicación de un concepto más corto y sencillo es la definición mejor, ¿no? Por ejemplo, si te pregunto qué es un verbo es una palabra de una acción. Sí, muy, muy corto, ¿no? Como 4 palabras. Pero dice, un verbo es un tipo de palabra que a veces se hace eso, a veces hace eso, pero no puede hacer eso, no puede hacer. Es como demasiado largo, ¿no? Entonces, lo que es más preciso y más corto es el definición mejor, ¿no? Se dicen en inglés.
Entonces hay un dicho en inglés de un, no puedo encontrarlo, pero de un hombre famoso, y él decía que yo quería escribirte una carta muy larga, pero no tenía tiempo suficiente, perdón, una carta muy corta, pero no tenía tiempo suficiente, entonces yo te escribí una carta larga. Así. Y entonces, si uno Entonces dice puede, que eso es parsimonia, es la palabra. Pars- parsimony, parsimonia. es más, no solamente de la palabra en general, pero es para definir cosas en filosofía. Mm. Sí, es como how you say, parsimony, ¿cómo se define en eso? Sí, en filosofía la idea es como explicar buscar una definición que es preciso y más corto. Eso es la definición mejor, de mejor cualidad, ¿no? En filosofía. Eso, o sea, cómo se usa esa palabra. Entonces, sí, muy interesante, ¿no? Tenemos que tener cuidado porque, sí, madre, Yo quisiera, Ananga Manshadi, ¿no? ya, yo quisiera agregar que es como la palabra Gita del Bhagavad Gita. La palabra significa canción, canción, cantar, hablar. Mm, Es la emisión del sonido y tiene un poder, el sonido de todos y cada uno, tiene un poder de construcción o destrucción o comunicación o es hasta de invocación, de, de manifestación de algo. Ya ve que en la Biblia también viene que en el principio fue el verbo, a partir de la palabra del sonido se crea todo. O sea, y pues en sánscrito es tremendo. Y sobre todo si la persona, el brahmana, es bien dármico y tiene una potencia de decir, de mencionar. Sí, es tremendo el sonido. La palabra, nada más que mucha gente no ve eso de que hablar es como cantar, como es un canto según la vibración de hasta de pueblos, de áreas, de el inglés, el francés, como cada idioma este tiene una vibración, ¿cómo se diría? Sí manifiesta algo de esos seres de esa área, los manifiesta, no sé cómo explicarlo, como pero el sí poder es de la eso. madre, Ujú, sí. sí, muy bueno, ¿no? ¿Qué dice Norma? el poder de la palabra, es lo que Mm. quiere decir. Ujú. Sí, la palabra es muy poderosa porque ya pones tu pensamiento, lo pones en el éter, ya se va materializando, ¿no? Sí. Ujú. Hay un gurú muy bueno de Estados Unidos que era un GBC de Filadelfia y Alemania, ciertas zonas, que se llama Ravindra Swarup Prabhu, que también era uno de los líderes que reformó el sistema de guru, ¿no? En ISKCON durante los últimos años de las ochentas, ¿no? Cuando había el sistema de Zonalacharya, pero luego vieron que tiene sus ventajas, pero también es difícil porque no es tan práctico. Entonces él decía, oh, según la filosofía de Srila Prabhupada, tenemos que ajustar ciertas cosas, ¿no? Para que sea más en línea con él, ¿no? Entonces es un líder muy importante históricamente en ISKCON. También escribió el libro de Founder Acharya, ¿no? ¿Conocen? Creo Sí. que tienen en español. Es un documento del GBC, así que creo que debe ser en español. Y él siempre habla de los brahmanas como tienen una palabra fuerte, como en inglés hay un concepto de lo que se dice en la literatura, una enunciado performativo. Es un terminología técnica que se usa en la ley, ¿no? Por ejemplo, si un juez te dice que, how you say, I sentence you to like 10 years in prison. How do you say, I sentence you? La sentencia. Sí, Te condeno a, sí, te condeno, creo que debería ser. Te condeno a 10 años y ni el cárcel. Si un juez te dice eso, tiene un poder, ¿no? Por su posición. Pero si alguien en la calle te dice eso, no hay efecto, ¿no? Entonces, el juez está encargado de representar las leyes del Estado. Entonces, el juez no puede decir nada en su posición afuera de las leyes, ¿no?
Todo lo que él hace, él tiene que mostrar que lo que yo he decidido es según las leyes, ¿no? De la Constitución, las diferentes leyes del Estado, del gobernador, etcétera, ¿no? Entonces, si es un juez de la Corte Suprema o de un estado específico, él también tiene que hablar según su contexto, ¿no? En su posición. Sí. Y cuando habla en ese contexto, cada cosa que dice tiene un poder absoluto, ¿no? Mm. Entonces, el Brahman es así, como exactamente como un juez representa la ley del gobierno y tiene poder en cuando habla, solamente cuando habla de la ley. Si habla en la calle, no tiene el poder, ¿no? Porque no está en su posición de juez, está, o si habla con su niño, ¿no? Pero cuando está siguiendo la ley y representando la ley, todo lo que dice tiene un poder absoluto. Exactamente los brahmanas también, es como Prabhupada dice, ¿no? Cuando estás conectado al Sampradaya, te vuelves empoderado. Como Sí, explica en Chaitanya Charitamrita, que todos queremos predicar, ¿no? El misión Kali Kalera Dharma Harinam Sankirtan, Krishna Shakti Vinanehe Tara Pravartan, que queremos expandir el movimiento de Kali, en Kali Yuga de Harinam Sankirtan, pero solamente cuando estamos empoderados, Krishna Shakti podemos predicar, pero Vina Nahek sin eso, ese empoderamiento, Nahe Pravarta, no podemos promover, no, promover, se dice en español, es sí, misión. Entonces, muy importante. ¿Y Shakti, qué significa Shakti? Shakti, a veces hablamos, ¿no? De Shakti, Shakti energía. Shakti significa semidios que es una mujer, pero explica también los acharyas en sus comentarios, ¿no? De Vedanta Sutra, que Shakti Karanam, uh, Shakti, ¿cómo era? Shakti Karanam, Nishta, Karya Utpadana, algo así, Vishesha, que es el específico poder en una causa que puede producir un efecto. Shakti es el poder inherente de algo, de una persona o una realidad, una tattva. Es el factor causal que puede crear un efecto vishesha, dharma y vishesha, un efecto intencional, ¿no? Entonces, una brahmana tiene este Shakti, tiene este potencial adentro de ellos porque está empoderado. Y eso se puede crear una transformación. Y eso es la definición, ¿no? De Shakti. Entonces, empoderamiento no solamente es como, oh, yo he hecho un trabajo y ya soy empoderado, pero empoderado significa que estás recibiendo una conexión, un fuente de un fuente, ¿no? Divina. Por eso Bhakti Tirtha Maharaj decía cómo uno puede volver empoderado, ¿no? Él decía que cuando uno sinceramente cuando su capacidad de servir es menos grande que su deseo de servir o su intención de servir, en ese momento se empieza empoderamiento. Cuando nuestra capacidad, no, nuestro deseo de servir es más grande de nuestra capacidad de servir. En ese momento se ocurre empoderamiento. Muy bonito, ¿no? Ese dicho, ¿no? De Bhaktivedanta Swami. Entonces sí, es muy importante que si queremos Krishna Shakti, queremos volver como brahmanas, tenemos que tener esta conexión y eso viene de un deseo sincero. Hay un gurú, bueno, no es gurú ahora, pero de un discípulo de Prabhupada, de escocés. ¿Alguien lo recuerda de él? Tal vez Madre Divya, que se llamaba, ¿cómo era? Bhakti Balla Puri Goswami, discípulo de Prabhupada, de escocés. Él no era muy famoso afuera de Europa, pero muy poderoso. Podría decir en clase de Sankirtan, hoy tú colectas 1000 libras en Sankirtan, así. Y los de otros tienen que salir y pueden volver. 1000 libras es como unos, en ese día, como 330.000 pesos o 300.000. Es como $1500, ¿no? Entonces, él era muy fuerte, tiene muchos discípulos empoderados. Y él pagaba para la construcción y reparación de muchos templos en Europa, en África. Entonces él estaba dando una clase sobre la prédica, ¿no? Y él decía que no es muy difícil predicar en realidad, porque somos pequeños,
y si nuestro deseo sincero de predicar, Krishna nos puede empoderar. Por ejemplo, Srila Prabhupada, estaba escuchando clase de Keshava Swami, tal vez conocen, que estaba explicando sobre las glorias de los 6 Goswamis de Vrindavan, ¿no? Y Srila Prabhupada, cuando quedaba en el templo de Radha Damodar, un pujari lo encontró una mañana a la 1 haciendo, how you say, sweeping, trapeando, ¿no? Barriendo, ¿Cómo? barriendo. Barriendo, sí, barriendo afuera del Samadhi de Rupa Goswami con mucha fuerza, como si estuviera loco o emborrachado algo, como pareció muy raro lo que estaba haciendo, como muy franticamente a la 1 de la mañana. Debe que estar durmiendo porque tiene que despertar a las 3, ¿no? Entonces, Prabhupada estaba allí y llorando, y el Pujari estaba, wow, ese devoto está en éxtasis, llorando y limpiando frente del Samadhi de Rupa Goswami. Y Prabhupada estaba hablando muy fuerte. Por favor, ¿cómo puedo hacer este servicio que me pidió mi Guru Maharaj, que predico en el occidente? No tengo ninguna cualificación. Tengo muchos hermanos mayor que yo. ¿Cómo puedo hacerlo yo? Y solamente lo puedo hacer si ustedes me empoderan, ¿no? Por favor, Rupa Goswami, me das tu empoderamiento, porque si no, no puedo hacer nada. Así, Prabhupada estaba llorando, llorando, para encontrar, ¿no? Esas bendiciones. Entonces, Bhakti Bala Puri Goswami en ese tiempo, ahora se llama Balabhadra Prabhu, que era un líder muy, muy fuerte en su tiempo, ¿no? Y él decía, Ah, no es difícil predicar, porque si uno quiere predicar y no sabe predicar, Krishna nos empodera, si somos sinceros, ¿no? Pero él dice que lo que es difícil no es predicar, lo que es difícil es querer predicar, ¿no? Porque a veces, oh, me gusta ir a Sankirtan, pero hoy tengo tengo que cocinar pizza, ¿no? Para mi abuelo o algo, ¿no? Entonces, el deseo de predicar sí es ahí, pero a veces es como en la lista, es como número 10. Entonces, más difícil de predicar es tener el deseo puro de predicar, el deseo de yo puedo poner how you say, in front of, al frente, o en prioridad, como un servicio. Obviamente hay que tenerlo en balance. Si tienes niños, si tienes un trabajo, si tienes que cuidar a algún familiar que está enfermo o algo, no puedes estar todo el día haciendo prédica, pero es el deseo, tiene que ser el deseo más fuerte en la vida, ¿no? A veces, por circunstancia, tu deber es otra cosa, pero en tu corazón, a veces tu deseo es, yo quiero ir a Hawái. Todo el día sueño de ir a Hawái, pero para ahora tengo que cuidar a mi abuela porque está enferma, ¿no? Entonces todos los días tengo que ayudarla, etcétera, etcétera. Pero un día sí voy a ir a Hawái. Es tu deseo más fuerte. Entonces este es lo que hablaba, ¿no? De este Prabhu, Balabhadra Prabhu, que no es difícil predicar, pero lo que es difícil es predicar, es el deseo. Está bien, Entonces, ahí Sri brahmanas son la Raghunath. gente. ¿Cómo? Hay una mano levantada. Ah, ok. Yo sí conocí a Balabhadra. Él es el Ah, gurú Ah, de sí, todos los escoceses allá en Karuna sí, Bhavan. sí, 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 muy, muy imponente su personalidad. He's a big guy. sí. el que Sri Figurativamente y Raghunath, literalmente, ¿no? él entró devoto ahí en Escocia, ¿verdad? Sri Raghunath. Mm, Sí, sí. Sí, yo estuve ahí en Karuna Bhavan. Estuve viviendo en Glasgow por 5 años. Y sí, sí, sí me tocó conocerlo una vez. sí. Sí, fue una clase interesante. Tengo toda la clase, muy interesante. Yo vi unas cosas interesantes en el sánscrito. Como dice, hay un devoto lo que digamos, Shastric Advisory Committee, es un departamento del GBC que se llama el Committee, la Junta, Avisoria de Shastra, no sé en español. Ah, Shastric con, Advisory Committee, ¿no? Conjunto. como con Urmila, ¿verdad? Ella también, y hay varios devotos ahí. Sí, es un grupo de... Entonces, hay un devoto tan increíble que es un devoto muy joven, como 37 años, de un grihasta, tiene uno o dos hijos, que vive en Mumbai, pero tiene desde su niñez, antes era de otra línea Vaishnava,
y desde su niñez aprendió el sánscrito, aprendió Srimad Bhagavatam, y luego cuando conoció a los libros de Prabhupada se inició en ISKCON de Radha Govinda Maharaj, que es un orador muy famoso en India de Srimad Bhagavatam. No habla inglés, así que no va mucho al occidente. Y él es tan bueno que si preguntas algo rápido en el computador, si estás dando clase, normalmente tiene un proyector, ¿no? Te puedo dar exactamente dónde dice en la escritura ciertas cosas. Entonces estaba escuchando algo interesante de él, que para saber la esencia de la escritura, no tienes que leer el sánscrito, no tienes que aprender los significados, no tienes que aprender tanto en detalle para entender la esencia de la escritura, pero para entender la poesía y los detalles y how you say this, la sustancia, como el peso, a veces es muy importante ver el sánscrito de cada verso porque hay como mensajes escondidos a veces, ¿no? Porque es una poesía significa que el autor piensa 10 minutos en cada palabra. Si es, bueno, ahora todo el mundo dice, yo soy un filósofo, yo soy un poético y no piensan mucho, ¿no? Pero si lees las poesías de tiempos antiguos, cada palabra puede tener 5 significados importantes, ¿no? Como en Inglaterra estudiamos Shakespeare, ¿no? ¿Conocen Shakespeare? En español no sé Sí, Shakespeare. cómo dice. Aquí puro Shakespeare. Shakespeareito. Julieta y Romeo, todo lo más Sí, famoso. muchos, ¿no? No sé en español, pero yo vi en el sánscrito algo interesante. Por ejemplo, normalmente la palabra para maldición es shapa, ¿no? Como Brahma shapa. Brahma es como Brahmana, ¿no? Pero en este verso dice Brahma dandam. Pero como sabemos, danda es como un palo, ¿no? Como el sannyas danda, ¿no? El how you say stick, ¿no? Palo Sí, un o palo, un staff. palo. Pero está bien. Pero todo eso ya es para cuando alguien quiere ya meterse a un estudio más profundo, ¿no? Sí. Aprender sánscrito y todo. Por lo pronto estamos así tomando una visión, ¿no? General del Srimad Bhagavatam para conectarnos así con la enseñanza. Después, sí, claro, los maestros a veces pueden estar un mes analizando un texto, Mm, ¿verdad? sí. Y en este verso dice Brahma Dandam, porque en este contexto los Kumaras están hablando con dos kshatriyas, ¿no? Dos guerreros, dos, how you say, doorkeepers, Sí, porteros. porteros, ¿no? Y entonces es muy interesante la poesía aquí, porque Danda en el contexto de los kshatriyas es como uno de los, how you say, maneras de pacificar o controlar, ¿no? Si recuerdas en el pasatiempo de Prahlad Maharaj, eso es un tema que él aprendió, ¿no? En la escuela. Sí, está ahí en en canto 7 creo, ¿no? Que Sama Veda Dana Danda, que para los kshatriyas hay 4 maneras de poder, de conseguir poder o de conquistar, ¿no? Uno es, entiende, al principio intentas a como how you say, con palabras dulces, con diplomacia, intentas pacificar tu enemigo, ¿no? Oh, amigo, debe que ser que trabajamos juntos porque tenemos eso en común, tenemos un enemigo en común, te puedo dar eso. Por ejemplo, Estados Unidos hace mucho de eso, ¿no? Ahora, especialmente con estas guerras que están pasando, ¿no? O diferentes gobiernos, ¿no? Hacen diplomacia y hacen relaciones para que si alguien es tu enemigo, pero tienen un enemigo en común, volvemos amigos. Por ejemplo, muchos países apoyan mucho a Pakistán, ¿no? Porque así pueden desestablecer China y India, ¿no? O si no te gusta China, tú haces amistad con India, para que los dos pues, somos enemigos de China ahora, ¿no? Pero a veces eso no sucede, ¿no? De los kshatriyas. Entonces otra cosa es que puedes hacer bribe, ¿no? ¿Cómo se llama bribe? No sé en español. Bribe es cuando das dinero a alguien para, Soborno. sí, para hacerlo tu amigo, ¿no? Entonces muchos países, por ejemplo, en el mundo, India y Maldives, que es unas islas que eran como más de la India, pero ahora son independientes, son de gente musulmán, ¿no?
Entonces, de los Maldís dijeron, oh, India ahora el gobierno no da tanto derechos especiales a los musulmanes, entonces ahora somos amigos, ¿no? Enemigos. Pero cuando el presidente de India dice, ok, desde ahora jamás no van, la gente de India no van a ir allá para turismo. Y el presidente se puso muy, oh no, vamos a perder todo nuestro dinero. La mayoría de los turistas de Maldives vienen de la India. Entonces él pidió ayuda otra vez de la India porque dependen su dinero, ¿no? Entonces muchas veces los kshatriyas saben controlar desde las palabras o del dinero. Si dependes de mi dinero, yo pierdo mi independencia, ¿no? En el mundo moderno pensamos que estamos libres de esclavos, pero en inglés han dicho esclavos de tu, how you say, de tu saldo, se dice en español, de tu ingreso mensual, ¿no? Entonces, otra manera es Veda. Tú haces política, ¿no? Creas divisiones como los ingleses cuando salieron de la India, separaron India en India y Pakistán y luego se separó en Bangladesh y Pakistán, ¿no? Y ahora India es menos estable porque sí, están peleando entre ellos. O por ejemplo en Europa estaba en un lugar que se llama Kosovo, que era parte de Serbia, pero ahora separaron y no es estable ahí políticamente. Pero otra manera de conquistar es a través de Danda. Entonces, sí, Vyasadeva o no sé quién está hablando, pero está diciendo que esta es otra manera. Maldición del Brahmana es Danda. Danda significa el palo, como una arma. Entonces, la arma del Brahmana, porque Brahmanas no hacen violencia. Brahmanas no se meten en guerras, no se meten en peleas físicas, pero la arma del Brahmana es su palabra. Por eso se dice eso en el verso Brahma Danda. Así que es muy interesante. Sí, si Ya, alguien tiene algo que quiere compartir. creo que Premi quiere leer el próximo texto. Ok. Bueno, gracias. Me estaba acordando de un pasatiempo con Jayapataka Swami con respecto a la palabra, que, bueno, es nuestro maestro, y estaban viajando y, y él se estaba, bueno, lo estaban terminando de arreglar las cosas y demás, las valijas, porque viaja con muchos sirvientes. Y bueno, y se estaba acercando la hora, y un devoto, un brahmana, se acercó a él y le dijo: Guru Maharaj, tenemos que ir ya, vamos a perder el vuelo. Y dio una afirmación, como que entonces, sí, el maestro se enojó y le dijo: vos sos un brahmana, no puedes dar esta afirmación. Hasta en las cosas cotidianas, ¿no? Cómo tener esa conciencia de cómo hablar y no dar por sentado cosas. Me acordaba de ese pasatiempo de Guru Maharaj. Bueno, ¿qué, qué texto seguimos? ¿El 36? Sí, Sí, gracias, Premi. seguro que lo sabías. Así que con estos explicación de Sandipani y de Premi, la palabra es sagrada, es muy importante. Muy bien. Por ahí Sandy o Divya quieren leer el sánscrito, no sé con cuál métrica va. Voy a- Creo que es como puede ser como la melodía de como Brahma Samhita, Para ¿no? la Creo. Sanjita. ¿Cómo es? ok. Bhuyat ano bhagavatir akari dando Yonao hareta surahelanam apyasesam Mavonuta pakalaya bhagavat snitigno Moho Babet Ihatunatu Brayator Adodaha. Tras ser maldecidos por los sabios, los porteros dijeron: es completamente adecuado que por faltar el respeto a sabios como ustedes nos hayan castigado, pero suplicamos que nuestro arrepentimiento despierte su compasión, de manera que la ilusión de olvidar a la suprema personalidad de Dios no caiga sobre nosotros a medida que descendemos progresivamente. Significado. El devoto puede tolerar cualquier castigo, por fuerte que sea, excepto aquel que provoca el olvido del Señor Supremo.
Los porteros, que también eran devotos, pudieron entender el castigo que les había sido impuesto, pues eran conscientes de la gran ofensa que habían cometido al no dejar entrar a los sabios en Vaikunta Loka. En las especies de vida inferiores, incluyendo las especies animales, el olvido del Señor es muy prominente. Los porteros eran conscientes de que iban al departamento criminal del mundo material y supusieron que podían ir a las especies de vida más bajas y olvidar al Señor Supremo. Por eso suplicaron que no les ocurriese esto en las vidas que tenían que aceptar por la maldición. En los versos 19 y 20 del 16º capítulo del Bhagavad Gita se dice que aquellos que envidian al Señor y a sus devotos son arrojados a las especies de vida abominable, vida tras vida. Esos necios son incapaces de recordar a la Suprema Personalidad de Dios y por lo tanto continúan cayendo más y más bajo. Sandipani, Muy interesante, ¿no? ¿Qué dijeron ellos? muy Porque, humildes. sí, porque vas a pensar que van a pelear, ¿no? O algo. Porque normalmente cuando, si somos en una posición, y porque cuando hay posición se siente un poder, se siente como un prestigio, ¿no? Especialmente si eres portero de la puerta principal, ¿no? Del lugar más importante en la existencia, ¿no? Pero sí, muy suaves, ¿no? Muy humildes. Dicen, we pray, bueno, en español, ¿dónde es? Suplicamos que nuestro apamiento despierte su compasión, de manera que la ilusión de olvidar la suprema felicidad no caiga sobre nosotros. Entonces, no pelean, ¿no? Como son muy suaves. Interesante, ¿no? Por eso se dice que el arrepentimiento es, los pecados se aniquilan con el arrepentimiento, ¿no? Mm, so sages. Sí, porque normalmente en ese tipo de situación, cuando es tan intenso así, algo tan grande, tan grave, uno va a reaccionar muy diferente. Pero muestra que sí, sí son devotos, así que más allá que el posición, uno puede sobrepasar su varna. Por eso Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur él cambió mucho el sistema, ¿no? De dar iniciación brahmana más liberalmente. Porque antes en India enfocaban mucho en nacimiento, ¿no? Porque en otras yugas normalmente tú naces según tu cualidad. Por ejemplo, si en esta vida yo he cultivado mucho la vida espiritual, las cualidades bondadosas, probablemente en la vida próxima me voy a nacer como brahmana, ¿no? Entonces sí, es que si naces como brahmana, hay una chance más alto que vas a ser brahmana, pero en Kali Yuga no es así, porque como dice en la escritura, am, ah, Kalim ashritam jayante brahmayonishu, no, Rakshasa kalim ashritam jayante brahmayonishu, explica en uno de los Puranas que en Kali Yuga los Rakshasa kalim ashrita, en Kali Yuga toman refugio, jayante brahmayonishu, se nacen en los vientres de los brahmanas. Muy loco, ¿no? Entonces en Kali Yuga ves en India muchas veces que la gente que toman control de los templos por líneas how you say, de sangre, líneas hereditarios, muchos templos así, pero no comporten bien y son muy corruptos y tratan la deidad como un animal o un perro, ¿no? Como cuando andas en la calle con tu perro y todo el mundo, ah, tu perro es tan lindo. Entonces, tratan su deidad como una manera de solo sacar dinero y atención y fama. Muchos templos así, uno de los templos más famosos de India es así y muy corrupto. Entonces, en Kali Yuga los brahmanas, eh, todos los nacimientos son, how you say, random, muchas veces.
Entonces, la cualidad de Brahmana viene no solamente de nacimiento, pero más de tu trabajo y de tu naturaleza, ¿no? Y entonces Bhaktisiddhanta decidía que me voy a buscar la gente que tiene la cualidad y pueden soportar una vida de trabajando como un brahmana. Y así. Entonces Vaishnavas son superiores a los brahmanas, porque si eres Vaishnava ya has sobrepasado el nivel. Bueno, no es que ya soy iniciado, ya eso significa que tengo todas las cualidades de brahmana, porque todos nosotros estamos en proceso de evolución. Pero un Vaishnava pura, Vaishnava genuina, sí es más allá. Entonces, si estás en Vaikunta, eso significa que tienes esa cualidad de pureza. Entonces, es como en las películas, ¿no? Zombies, ¿cómo se llaman los zombies? O los vampires, ¿cómo se llaman? Vampiros. Sí, vampiros no se puede aguantar la luz. Cuando salen la luz, los vampiros se mueren, ¿no? Si ven en las películas. Entonces, la luz de Krishna es tan fuerte que solamente la gente pura pueden así, aguantarlo, como cargarlo, no sé en español, eh, Soportarlo soportarlo, o ¿no? Por aguantar. eso, Mm. por eso Jai y Vijay eran devotos así, pero solo cayeron por el plan del Señor. Entonces, este es el control de la yoga maya, ¿no? Que ellos pueden bajar para ayudar a Dios en sus pasatiempos, ahí dice, guerreros, marciales. Sí, de guerreros. Sí, así que es interesante, ¿no? Y también ellos lo único que pedían ahora era de no olvidar al Señor, Mm, porque la energía ilusoria es tan fuerte que es el mayor miedo que tienen los devotos y olvidarse del Señor Supremo, ¿no? sí, como en el Gita, ¿no? ¿Cómo es este verso? Tráete Mahato Bayat, ¿alguien recuerda? Mahato Bayat. Ah, sí, que es en este camino, bueno, en Spanish, voy a leerlo. Como Krishna dice, ¿no? Sobre ellos tienen solamente un miedo, no tienen miedo de morir, no tienen miedo de, bueno, en Vaikunta no mueren, pero no tienen miedo de muchas cosas, solo tienen miedo de una cosa que es, vamos a olvidar a Dios. Y como dice en el Gita Krishna, que en este esfuerzo no hay pérdida ni Ilusión. disminución alguna, y un pequeño adelanto en esta senda puede protegerlo de un peligro más temible de todos, ¿no? Entonces, las acharyas explican, ¿no? Que el miedo más grande es estar puesto otra vez en el ciclo de samskara, ¿no? Samsara, ciclo de nacimiento y muerte. O otros acharyas dicen, el miedo más grande es el miedo de estar contaminado con la filosofía mayavadi, ¿no? Entonces, así explican nuestros acharyas de nuestro sampradaya, ¿no? Que el miedo más grande es estar en Maya, es estar... Maya significa olvidar a Krishna, ¿no? Entonces, pues, eso es lo único miedo de un devoto. Sí, estaba escuchando ayer Bhakti Tirtha Swami, ¿no? Y escribió mucho y daba dio muchos seminarios alrededor del tiempo de sus últimos días, ¿no? Y siempre explicaba que no tiene miedo de nada, solo tiene miedo que todo, pues, que él no olvida a Krishna, básicamente, en esos días últimos. No tiene miedo del dolor, no tiene miedo de perder cosas, no tiene miedo de qué va a pasar después de la muerte, dónde voy a ir o qué va a pasar. Solo tiene miedo que en esos últimos días, espero no tener ni un momento de pensar pensamientos afuera de la conciencia de Krishna. No tiene que ser literalmente pienso en Krishna bailando todo el día, pero cosas conectadas a Krishna, los devotos, las deidades, mi servicio para Prabhupada, mi servicio en el templo. Todo eso es pensamientos conscientes de Krishna, Krishna y su servicio y sus devotos, ¿no? Entonces, y él mostraba, ¿no? Eso en sus últimos días, cómo dejar el cuerpo siendo muy consciente. Y cuando daba kirtan o charla, estaba llorando, ¿no? En separación. Pues se puede ver en YouTube los videos de sus últimos charlas.
Muy bonito, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros 37. tenemos ese miedo? Texto 37. Vamos a ver qué hace el Señor. ¿Y este verso con qué métrica iría? ¿Cómo? Este verso, ¿cómo iría en sánscrito? ¿Con qué métrica? Así como el Brahma Samhita también. ¿Interior? ¿Sí? Sí, creo lo mismo, sí. Evam Tadaiva Bhagavan. Ah, no. Evam Tadaiva Bhagavan Aravindanaiva Nanam Vibhutya Sad Atikramam Aryahitya Tasmin Yayau Paramahamsa Mahamuninam Anvesaniya Charanau Chalayam Sahasrihi. En aquel mismo instante, el Señor, que hace las delicias de los justos y que es llamado Padmanabha, por el loto que crece de su ombligo, supo del insulto que sus propios sirvientes habían inferido a los santos. En compañía de su esposa, la diosa de la fortuna, fue a aquel lugar, caminando sobre aquellos mismos pies que buscan anacoretas y grandes sabios. Significado. En el Bhagavad Gita el Señor declara que sus devotos no pueden ser vencidos en ninguna ocasión. El Señor pudo entender que la riña entre los porteros y los sabios estaba tomando un cariz diferente y por eso al instante salió de sus habitaciones y se dirigió al lugar para impedir que el suceso fuese a más, de manera que sus devotos, los porteros, no pudiesen ser vencidos definitivamente. ¿Cómo ves, Premi? Me encanta cuando dice ahí, y va Gita, el Señor declara que sus devotos no pueden ser vencidos en ninguna ocasión. Ahí está Prema, ¿eh? Estaba Sandy. estaba acá escuchando desde ¡Aprema! el Muy anonimato, pero bueno, te ¿no? estaba escuchando muy atentamente. Muy lindo. Están compartiendo. Aprendí un montón. Los premios son mis mentores, ¿no? Mentores, a veces mentors. Mentors. Oh, está muy Sí. bien. ¿Vos Ellos me inspiraron mucho Ya que la palabra es tan poderosa, las bendiciones son para mi poderosas, vida espiritual. necesito pedirles bendiciones porque estaba un poquito con fiebre ayer Mm. y hoy, entonces necesito sus bendiciones para poder recuperarme y poder salir a distribuir los libros de Srila Prabhupada. Haribol. Todas las bendiciones de Guru Maharaj. Jai. Ah, las necesito. Srila que te Gracias. Prabhupada. recuperes Que primero te y después, recuperes. bueno, sí. Jai, Prema. Estaba enfermito. Sí, como que hay muchos ejemplos, ¿no? En las escrituras de cómo los devotos pasan por diferentes situaciones muy difíciles, pero que en realidad son aprendizajes para todos nosotros y para poder entender que en este plano no hay felicidad sin servicio devocional. Y que cualquier obstáculo que pueda aparecer en el camino es parte del plan de Krishna para poder seguir desarrollando más fe en él. Como ese verso tan lindo del Bhagavatam, ¿eh? Bueno, El que dice, ¿no? Que aquel que con paciencia puede como esperar los... Katyanukampam Shushumikshamano Sí, en castellano. ¿Cómo? aquel que con entereza aguarda que le confieras tu misericordia sin causa, Es mientras merecedor. pacientemente sufre las reacciones de sus pasadas fechorías y te ofrece respetuosas reverencias de corazón, palabras y cuerpo, con certeza es merecedora de la liberación, ya que se ha vuelto su justo derecho. Sí. Que Krishna sí, siempre nos protege, pero bueno, para tener esa convicción, hay que tener mucha fe y leyendo las escrituras
la fe va aumentando y la práctica. Jai. Yo quería preguntarle a Sandipani, cuando dijo que los yatras conquistan el poder de cuatro formas, una era la diplomacia, la otra era los sobornos, las coimas, la tercera era la política y la cuarta, no sé cuál era. Porque después dijo que el arma del brahmana es la palabra, pero no sé si cuál es la cuarta de los yatrias. ¿Se entiende, Sandy, la pregunta? A tu micrófono, Sandy. Sama, Veda, Dana, Danda, ¿no? Sama significa intentar, hacer diplomacia, hacer como palabras buenas para conjuntar, ¿no? Sama. Veda significa división, como dividir y conquerir, ¿se llama en español? Y Conquistar. Dana significa como dar dinero o dar cosas a esa persona para que se apegan a ti y ellos te agradecen y luego se vuelven amigos, así. O Dana significa ataque, ¿no? Attack. Con Sí. palo, ¿no? Palo. Danda. Sama, Veda, Dana, Danda, sí. Esos premios son Ah, los principios de los guerreros. sí. Mm. Esto es la teoría de, how you say, conquistar, ¿no? De los kshatriyas que Prahlad Maharaj aprendió, ¿no? De Shanda y Amarka, los profes, ¿no? ¿Alguien ha visto la película de Narasimha? ¿Alguien? Muy bueno, ¿no? Nuevo. ¿No? Sí, sí, buenísima. Está, sí, la vi. Muy buena, muy buena. Véanla. Creo que está nominada ahora para el Oscar, escuché. ¿Cómo? ¿Cuál película? Está nominada para el Oscar también, escuché. Sí, la vi, muy buena, muy buena. Sí. ¿Tienen en español dub, audio dub, o tienes que ver subtítulos o algo? Subtítulos, con subtítulos, subtítulos en Subtítulos. español. Tal vez podemos mostrarlo en Bhakti Center, ¿no? Un día Claro, sí se pudo en ver aquí Monterrey. porque Creo que alguien la descarga. vio. A ver, tú la descargas, Sandy Pani, así la vemos. Mañana domingo Ujú. o hoy Sí, que muy es bueno. sábado también, después del Harinam, película de Nishinhadeva. ¿Está en Netflix? Estoy muy ¿Está en feliz Ya, de que están, Netflix? No, la estoy muy, película está en Netflix. Por alguien que estoy tiene muy, Netflix puede estoy muy feliz compartirla con de que están nosotros. ahí juntos, Sandy Pan y contigo y con todo el rebote, la verdad. Sí. Estoy Queremos, feliz y a la vez un poco envidioso, quiero queremos, estar ahí también, todo eso, pero bueno. Claro, es que como estás ahí enfermito, encerrados, ahora estás todo sensible. Si no, andas Ah, ahí en la calle todo el día con tus libros. debe ser por Ahora eso nos también. extrañas, No, ¿eh? Muy bien. viste, me tocó. la ahora está tranquilo, está sensible, ¿no? Pero eso- Hay Te otra queremos, noticia Prema. importante. Sí, perdón. Siga, siga, perdón. Te queremos, Prema. Ari. ¿Cómo? Sí, Sandy, perdón. Otra noticia en ISKCON muy importante es que algunos de Autoruso están haciendo película de Chaitanya también, Mm. intentando hacerlo grande. A ver cómo sale, ¿no? Nrsimha creció mucho en India, en el occidente, en algunos lugares, pero es difícil, ¿no? Como promocionar cosas del oriente al occidente a veces, en los cines. Aquí no sé qué pasó que no la vimos. Mm, La promocionaban y le picamos los links, o no sé si alguien logró verla, pero ahí podemos chequear. mm. Mm. Sí, sí, ya aparece en Netflix normal. Yo la vi hace poquito, varias veces. Ah, en Netflix, ok. Por eso, si alguien tiene Netflix, pueden verla desde la contraseña de esa persona. No hace falta bajarla. Solo Claro. que necesitan alguien que tenga Netflix. Sí, Joana, a ver si vuelves a pasar el link, a ver qué. Porque yo lo busqué en el Netflix, pero no la vi. No sé. No, sí, ahorita se los mando para que la puedan ver. Ah, muy bien, Joan. Entonces.
Krishna ve que hay un problema ahí en la puerta entre sus devotos porteros y los grandes sabios. Y él parece que va porque está preocupado por sus devotos, ¿no? Y va con la diosa de la fortuna. Ellos salen de sus aposentos directamente. No es que manda a otro encargado, a su secretario. Krishna va directo. Y dice Srila Prabhupada, y se dirigió al lugar para impedir que el suceso fuera a más, de manera que sus devotos, los porteros, no pudiesen ser vencidos definitivamente. Krishna se preocupó de que fueran castigados de forma muy extrema sus devotos. Krishna es muy empático, muy recíproco, compasivo. ¿Qué dice Sandipani? Sí, este es texto 38, ¿no? No, ¿Estamos? estamos en el 37. ¿Quiere leer 38? No, es que creo que me fui adelante. Este, sí, me gusta mucho este nombre es conectado al loto, ¿no? Al flor de loto, es muy bonito. Mm, Padmanabha. Sí, porque sí, como sabemos, como siempre escuchamos, la loto es muy especial. El loto, ¿no? El loto. Es muy especial porque crezca incluso en agua sucia o cualquier cosa, pero siempre está, ahí se, como flotando Puro. arriba del agua Total. y mantiene su belleza mediante muchos problemas, mucha suciedad, mucha dificultad. Entonces, devotos y Krishna es así, ¿no? Atmanava, muy bonito. Y nunca va Estaba solo, mucho. ¿no? Acompañado con su esposa. Y me gusta mucho eso de Krishna, que Krishna siempre, Krishna es, no existe sin sus devotos. Como sin su devoto, Krishna va a querer no vivir. Es alguien tan amoroso, ¿no? Como cuando viajemos con Mahavishnu Swami, él es muy así también. Nunca quería, como los premis saben, ¿no? Nunca quiere estar solo, siempre quiere estar con devotos, siempre quiere estar, incluso alguien siempre cuando viaje con él, siempre dicen, tiene que quedar conmigo. Eh, no, normalmente los sannyasis quieren mucha privacidad, que también entiendo porque la gente molesta en ellos todo el tiempo, mensajes, WhatsApp, email, todo. Entonces es muy difícil tener paz. Pero Mahavishnu Maharaj tiene esa cualidad de que nunca quiere estar solo. Y esa cualidad también tiene Krishna, ¿no? Siempre va con alguien. Prabhupada no le gustaba que Krishna estaba pintado solo. Tiene que estar un devoto, un gopi, una gopa, Madre Yashoda, o incluso hasta una vaca. Entonces, es una cualidad linda de Krishna. Él solo existe por sus devotos. Pensamos en el opuesto, ¿no? Que solo existimos porque Dios nos crió. Pero el humor de Krishna es que yo solo existo porque existen mis devotos. Ese- por eso, escuche, a veces es difícil predicar a la gente occidental cuando hablamos que hay que ser sirviente, hay que rendir a Dios, hay que dar todo a Dios. Si la gente, bueno, no occidental, pero como ateo en general, ¿no? Porque católicos aceptan eso rápido, pero si son ateos, es muy difícil explicar eso lógicamente, pero escuche algo de Jadvaita Maharaj que me gusta mucho su explicación, que Krishna solo quiere que nos servimos a él para que él tiene la excusa ya para servir a nosotros, porque Krishna no quiere meter en nuestra independencia, pero él es muy entusiástico, muy desesperado, o no sé, desperate, no sé, parece correcto en español, pero él tiene muchas ganas de dar amor, de dar servicio, de dar regalos, de dar todo, atención, todo a su devoto, pero primero el devoto tiene que corregir su separación que ha creado entre él y Dios. Y cuando hace eso, Krishna quiere darnos todo. Entonces, tenemos que amar a Dios para que Dios pueda amar a nosotros. Porque Krishna tiene más ganas de amar a nosotros que, bueno, obviamente que tenemos nosotros, ¿no? En este mundo material. Entonces, Krishna siempre está con Lakshmi o una Gopa, Gopa o Gopi Gopa o su madre Yashoda o alguien, ¿no?
muy bonito. Muy hermoso tu ejemplo, Sandipani. Sí, es como en la vida cotidiana, es cuando si un padre es multimillonario y quiere dar a sus hijos, pero a veces tiene que pensar, ¿no? Puede pensar, no, si le doy tanto, después va a tirar el dinero en cosas que no sirven. Es verdad, Krishna nos puede dar todo lo que necesitamos, pero si no lo vamos a usar bien, por eso, como dicen los devotos, a veces Krishna me tiene a raya, porque si me da de más, después quién sabe lo que voy a hacer. No vas a dar a un adolescente, das un Ferrari, das mucho dinero, va, quién sabe qué, ¿no? Entonces sí, estamos en castigo. Ahí estaba viendo cómo Krishna siempre nos da el ejemplo, cómo un buen líder debe actuar para con sus, en este caso sus devotos o con los que tiene a su cargo. Salió inmediatamente a defender, a ver qué estaba pasando, a que si había un castigo que sea lo más justo posible. Eh, de la misma manera, nosotros tenemos que estar siempre bien atentos de cuidar a los que están bajo nuestro cuidado, de protegerlos para para que puedan avanzar y crecer saludablemente en conciencia de Krishna. Jai. El mejor ejemplo, Krishna, ¿eh? Vamos a leer el último texto de hoy. Vamos, Premi. Bueno, texto 38. Tanturatvam prati saupayukam swapumbis te chaksutaksha visayam swasamadhi vakyam hamsa triyor vyajana yok shiva vayullolat shubratapatra sasikesharas tikarambum. Los sabios, encabezados por Sanaka Rishi, vieron a la suprema personalidad de Dios, Vishnu, que anteriormente podían ver solo dentro de sus corazones durante el trance extático, y ahora se había hecho visible para sus ojos. A medida que se acercaba, rodeado de sus propios acompañantes, llevando todos los artículos como una sombrilla y abanico, chamara, los blancos mechones de cabello se movían muy suavemente como dos cisnes, y debido a las brisas favorables que creaban, las perlas que adornaban la sombrilla también se movían, como gotas de néctar que cayesen de la blanca luna llena, o hielo que se fundiese debido a una ráfaga de viento. Significado. En este verso encontramos la palabra Ajaksataksha Visayam. Al Señor Supremo no lo pueden ver los ojos ordinarios, pero ahora Él era visible a los ojos de los Kumaras. Otra palabra significativa es Samadhi Bhagyam. Los meditadores muy afortunados pueden ver la forma Vishnu del Señor en sus corazones al seguir el proceso de yoga, pero verle cara a cara es cosa diferente. Esto solo les es posible a los devotos puros. Los Kumaras, en consecuencia, al ver al Señor acercándose con sus acompañantes, que sostenían una sombrilla y un abanico chamara, quedaron maravillados de estar viendo cara a cara al Señor. Se dice en el Brahma Samhita que los devotos, elevados en el amor por Dios, siempre ven en sus corazones hacia Masunda, la suprema personalidad de Dios. Pero cuando son maduros, el mismo Dios se hace visible ante ellos cara a cara. Las personas comunes no pueden ver al Señor. Sin embargo, cuando se puede entender la relevancia de su santo nombre y se está ocupado en el servicio devocional del Señor, que empieza por la lengua, al cantar y saborear prayada, entonces el Señor se va revelando poco a poco. De este modo, el devoto ve constantemente al Señor dentro de su corazón
y en un estado más maduro puede ver al mismo Señor directamente, tal como vemos cualquier otra cosa. Ay, Sandipani. Tu Ah, ya. micrófono está, ahí Sí, está. no, no estaba abriendo, no sé qué pasó. Este, sí, me gusta mucho este verso porque te habla mucho de detalle, ¿no? A veces, gente del medio, creencia del medio oeste tiene mucho miedo, ¿no? Del oriente o bueno, de Bhakti en general, porque hablamos mucho en detalle sobre Dios, su forma, ¿no? Característicos físicos, porque hay muchas referencias, ¿no? En las escrituras de los judíos, también en la Biblia de lo que digamos es morfología, ¿no? La forma de Dios, pero en general no creen que es literal, creen que es un simbolismo, ¿se llama? Simbólico. Y hay un devoto viene es un escolar de New York que se llama Satyaraj Prabhu, ¿no? Y él hizo un libro que se llama Om Shalom, como comparando filosofía judía a lo védico. Y es muchas cosas en común, la mayoría de todo es en común. Pero una cosa que él explica también, creo que en ese libro, es que había muchas descripciones como personales o humanos o como morfológicos de Dios o cualidades que muestra que él tiene como una forma. Y en un cierto tiempo los rabbis, ¿cómo se llama? Rabbis, Rabinos. rabínicos, rabinos, estaban muy confundidos qué hacer, porque parece que sí tiene o no tiene, y al final decidieron que no, para el resto del tiempo vamos a decidir que todos son simbólicos. Y en la Biblia dice que el Hijo sienta al lado de Dios, ¿no? En su, how you say, throne. Trono. Sí, Ujú. algo así, ¿no? Entonces, esto en general lo toman simbólico muchas veces. O como dice también en la tradición musulmán que Muhammad como hablaba con Dios o cuando subió en los diferentes niveles del cielo a llegar a Dios, vio Dios cara a cara. Bhakti Tirtha Maharaj habla de eso mucho en su prédica de Interfaith, ¿no? Que él tenía mucho éxito en Estados Unidos como en Interfaith. Entonces, todas las escrituras tienen eso, pero nosotros lo tenemos más claro. Entonces, no se puede evitar que es una realidad, porque Srimad Bhagavatam establece no solamente el universo, no solamente energías, no solamente cosas genéricos, pero también cosas muy específicas sobre Dios es una persona con nombre, forma, cualidades y pasatiempos, todo. Este verso es muy buen ejemplo, ¿no? De eso, que Dios es una persona y tiene forma. Ok. ¿Hay algún comentario más? ¿Una pregunta? Seguimos mañana la lectura. Mañana es domingo. Podemos leer a las 7, aprovechando que también está Prema ahí encerrado para que nos acompañe. Gracias. Aprovechando que está Sandy, Haribor. Aprovechando que está Sandy. Prema. Claro, Sandy ya viaja el lunes, entonces mañana domingo a las 7 tenemos la lectura con él del Srimad Bhagavatam. También tenemos la fiesta de domingo. Y hoy a las 4 hacemos Harinam, ¿verdad? Y ¿A pues dónde van? a la macroplaza y a ver cómo fluye ahí, a ver Qué lindo. qué quieren hacer los devotos con Sandipani Muni. Danos bendiciones que podemos hacer muchos libros también, libros y conectar mucha gente, ¿no?
Prema y premia ahí, mándenos sus bendiciones sankirtaneras. Haribol. Están bendecidos por Guru Maharaj, pero si podemos dar algún, siempre tienen nuestros buenos deseos. Ya hacen un hermoso servicio, gracias por inspirarnos. Y bueno, va a ir todo el equipo, la gente se va a sentir atraída al verlos a ustedes. Ver a los devotos es muy especial. Mucha gente se va a beneficiar hoy de tener su asociación. Qué bueno. Hari, Haribol, gracias por compartir, gracias por las enseñanzas y realizaciones. Muchas gracias, Sandipani Muni, gracias a todos. Ya, linda clase. Reverencias, abrazos. Hasta mañana. Haribol, Haribol. Brenda. Haribol. Haribol. Hare Krishna. Ish.